Profe, Dice la interdisciplinaridad, principio necesario para la investigación y el desarrollo de Colombia. Es muy de la mano pues con lo que acabo de hablar Luis Miguel. Ahí hay unas imágenes arriba. No sé si ustedes les reconocen algunas y otras no. A la izquierda que alcanzan a ver. la temperatura de la Tierra. Sí, esa es la Tierra y esto es el fenómeno del Niño. Es un incremento en la temperatura del océano, eh, varios grados por encima de la media histórica. Entonces se ve como es casi como un chorro de calor hacia hacia el continente americano, muy fuerte, y ahí estamos pues Colombia cerquita, y por eso tenemos esos efectos de lluvias o sequías, dependiendo de si es niño o niña, ¿no? Bien, al lado, ¿quién tenemos? Un niño, ¿cierto? Luchando ahí como contra pájaros para poder comer. En la mitad, si notan quién está ahí o qué persona está ahí. A propósito, pues, de lo que se está viviendo ahorita en Afganistán. Este señor acá está eh, desminando, buscando minas antipersona en el suelo de Afganistán. Bueno, aquí a la derecha tenemos una antena con un patrón de radiación determinado, y una ranita acá cantando. Muy bien, digamos que eh, desde hace mucho tiempo, digamos que mi interés ha sido como desde la electrónica y sobre todo desde el electromagnetismo aplicado, contribuir a la solución de problemas globales. Esa es otra perspectiva, ¿cierto? O una perspectiva similar. Y es, listo, ustedes como ingenieros electrónicos, como profesionales, quieren contribuir a la solución de problemas, ¿cierto? Los problemas pueden ser tan chiquitos o tan grandes como uno los quiera. Desde hace mucho tiempo me interesaron los problemas relativamente grandes porque son finalmente problemas que no tienen acabadero, ¿cierto? Entonces, pensar en cambio climático, pensar en alimentación de la gente, en desminado de territorio, pensar en los ecosistemas y la salud de los ecosistemas, son problemas que están ahí, presentes y que estarán presentes durante mucho tiempo. Entonces, de alguna u otra forma, pues habrá trabajo, habrá forma de contribuir a la solución de esos problemas. Entonces, digamos que esa ha sido como una orientación desde hace mucho tiempo que me permitió tener becas de maestría, becas doctorales, de alguna forma también me permitió acceder a la Javeriana como profesor de planta y nos ha permitido, ya siendo profesor, a, digamos, acercarnos a recursos externos para hacer proyectos de investigación. Eh, de algunos proyectos que ustedes ya conocen y que les voy a comentar ahora. Y entonces, digamos, arranquemos por esos problemas globales. Uno de los problemas más complejos, pues, es el cambio climático. Que es un problema irrefutable, es un problema ineludible si no hacemos algo. Entonces, el cambio cada vez se va incrementando más por encima del pronóstico de hace unos años ya nos estamos acercando al incremento de un grado centígrado y los efectos que puede generar eso son brutales. Yo no sé si ustedes sabían o si ustedes habían caído en cuenta, y es que digamos, el agua tiene un calor específico, o sea, la capacidad calórica, la capacidad de recoger energía del agua es muchísimo mayor que el aire. Entonces, cuando pensamos en cambio climático, pensamos en el aire, o sea, pensamos en que nosotros vamos a sentir ese cambio climático. Pero el problema es que el océano es la que mayor capacidad tiene de capturar esos cambios de temperatura. Entonces, si nosotros tenemos o generamos un impacto en el cambio de temperatura de la Tierra, pues posiblemente nosotros no lo vamos a sentir, ¿cierto? Directamente, sino que es el océano el que va a atrapar todo ese exceso de calor y va a generar entonces va a haber unas repercusiones muy importantes
en los flujos oceánicos normales. Entonces, fenómenos como la niña, el niño, todas estas círculos, todos esos ciclos, esos circuitos de corrientes oceánicas entre el norte y el sur, que, que no solamente transportan, digamos, calor, sino que transportan nutrientes que permiten el movimiento de especies, pues entonces todo eso se va a ver afectado, ¿cierto? Si además, si ese cambio de temperatura afecta los polos, hace disminuir el volumen de hielo, aumenta entonces la cantidad de agua en el océano, pero no solamente la cantidad de agua, sino la cantidad de, también incluso la densidad del océano, eh, disminuye un poco la salinidad del agua y eso genera unas repercusiones complejas en el mismo océano. Entonces, es el océano finalmente el que está sintiendo ese impacto. A pesar de eso, los ecosistemas en el mundo sí lo están viviendo. Y aquí les muestro una gráfica del 2009, ya hace un buen tiempito, donde muestran cómo especies de árboles, especies de vegetación, y ustedes se imaginan pues que la vegetación se mueve relativamente lento, muy lento, eh, la vegetación se está moviendo hacia lugares más de mayor altitud para poder contrarrestar los efectos de cambio climático hacia mayor altitud. Entonces, digamos que tratan de mitigar el aumento de temperaturas subiendo a lugares más altos. Se está viendo en todos los lugares del mundo. Ustedes ven ahí ese mapa, en todos los lugares del mundo, en todos los ecosistemas, se está viendo a qué velocidad incluso se mueven los distintos bosques y plantas. Ustedes ven que hay un incremento casi que de 1 kilómetro al año, casi todos se están moviendo casi 1 kilómetro al año, o por ahí, y demostrando entonces que hay efectos de movimiento de especies. Y con las plantas se mueven los pájaros, se mueven los insectos, eh, se mueve y más adelante nosotros mismos. Entonces, digamos que los ecosistemas que están que están más superior, como los páramos, tienden a desaparecer. Porque si digamos, todos los ecosistemas se están subiendo diámetro cada año, pues poco a poco las últimas, las cumbres, los páramos, los nevados, tienden a desaparecer. Y eso tiene repercusiones gigantes, sobre todo para digamos, el agua, el suministro de agua potable para los humanos, para la agricultura, para lo que necesitamos. Si a eso le añadimos entonces digamos, las especies amenazadas que tenemos en Colombia, nosotros tenemos en Colombia muchísimas especies, más de 53.000 especies en Colombia, y somos ranking top 5, top 3 en muchísimas categorías. Somos ranking, yo creo que 1 o 2 en aves, ranking 1 o 2 en anfibios, en orquídeas, en líquenes, en peces de agua. Entonces, digamos que tenemos un recurso, una riqueza ecosistémica gigante en Colombia que hace que nosotros debamos, creo yo, como país y como nación, tener nuestros ojos y nuestra alerta muy pendiente de eso. Entonces, digamos que es una problemática mundial, cambio climático, movimiento de ecosistemas eh, y precisamente cómo las especies amenazadas entonces pueden verse afectadas por todo esto. Digamos que todo esto es una problemática global preocupante y que de alguna forma me motivó también a trabajar en el tema y ahorita les comunico, les explico en qué tema. Sobre el cambio climático también, pero también sobre todo con el cambio de población, algo que ya habíamos visto es que, pues, digamos que nosotros estamos más o menos en 7 billones de personas en el mundo, pero rápidamente vamos a llegar a 9 y si no hacemos algo vamos a llegar a 10 billones de personas. Si para esa tasa de crecimiento poblacional requerimos incrementar para poder darle alimento a estas personas, requerimos incrementar la producción agrícola, ¿cierto? Entonces,
estamos con problemas de cambio climático, estamos con problemas de movimiento de ecosistemas. Y además de eso, tenemos problemas por consumo de agua o por disponibilidad de agua para agricultura. Y además de eso, necesitamos incrementar la producción agrícola para que las personas pues, puedan alimentarse. Además de eso, estamos explotando los bosques, estamos incrementando los asentamientos humanos en el mundo, estamos desperdiciando alimentos y hay una competencia brutal entre mercados regionales e internacionales. Eso hace, si ustedes ven bien, digamos que también lo hablábamos en la Primera y Segunda Guerra Mundial cuando hablábamos de esa historia, digamos que las guerras mundiales se han intensificado por los recursos energéticos y por los recursos. Entonces, si nosotros vamos a tener problemas de disponibilidad de agua, disponibilidad de tierra, reducción de recursos energéticos, eso en algunos lugares de la Tierra ha generado o ha motivado a grupos armados a distribuir minas antipersona para cubrir su territorio. Una vez digamos, un grupo ilegal o un grupo armado logra poder de un territorio, como por ejemplo los afganos o los talibanes en Afganistán, o en algún momento los de las FARC o ELN en territorio colombiano, o en Camboya, o en Bosnia y Herzegovina. Entonces, en estos territorios, lo que hacen es disponer en algunos lugares en limítrofes minas antipersona para controlar territorio. Aquí les muestro algunos tipos digamos, de minas antipersona en el Líbano, Yugoslavia. Estos de acá de la derecha son de Camboya. ¿Sí? Son estructuras pequeñas, usualmente plásticas, tienen poco contenido metálico, entonces son muy difíciles de detectar con un detector de metales. Tienen contenido explosivo y muchas veces algo de metralla. Este es el terreno, por ejemplo, en Afganistán, es la imagen que les ponía antes. Un terreno plano, relativamente árido, relativamente homogéneo, ¿sí? Con bajo contenido de humedad. Entonces, digamos que a pesar de eso, las condiciones son muy difíciles por temperatura y demás para poder detectar minas antipersona. Sin embargo, acá pues se pueden pasar tractores, se pueden pasar distintos tipos de artefactos, drones incluso, para detectar las minas. Problema en Colombia. Acá tenemos una mina antipersona rodeada de vegetales, rodeada de material orgánico, cubierto por raíces incluso. Y además, entonces aquí se alcanza a ver esa mina antipersona plástica. En Colombia no tenemos, digamos, los quienes utilizan minas antipersona no utilizan las minas estándares que se compran en el mercado negro o que se compran en el mercado legal, sino que en Colombia la recursividad del colombiano ha hecho incluso que utilicen los materiales más extraños para hacer minas antipersona. Desde PVC, que es un material relativamente, pues, digamos, estandarizado, hasta botellas de vidrio, botellas de plástico, jeringas y demás. Entonces, en Colombia, entonces se dificulta entonces la detección de estos artefactos precisamente por las condiciones del terreno, que ustedes ven acá, un terreno húmedo, vegetal, material orgánico que va creciendo sobre el suelo, ocultando entonces la mina antipersona. Y además son en condiciones escarpadas, porque usualmente la guerrilla o los grupos ilegales que utilizan estas minas antipersona, pues están en las montañas de Colombia y entonces las montañas son bien escarpadas, con movimiento de tierras, movimiento de plantas, árboles que caen. Entonces, incluso las personas que las siembran, se les olvida incluso dónde las pusieron, porque se mueve tanto el bosque, se mueve tanto la vegetación que las cosas se olvidan. Y una vez están ahí, pues pueden pasar varios años y se cubre por una maleza, por un capote que hace muy difícil la extracción. Eso se llama capote, toda esta capa vegetal por encima
del suelo y por encima de las minas antipersona. Muy bien, entonces, he hablado de cambio climático, de alimentación, de territorio, de minas antipersona. Les voy a mostrar unos gráficos de Colombia, unos mapas de Colombia que dan cuenta de los sectores donde hay mayor número o mayor riesgo de estas problemáticas. Esta que está acá, esta gráfica, muestra los sectores de Colombia que están en riesgo por cambio climático. Ustedes ven, están muy asociados a los ríos, están muy asociados a los lugares donde la gente depende de la economía de los ríos. No sé si ustedes vieron, hay un río que atraviesa Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, que hoy está en una condición de sequía terrible y hay una crisis económica ambiental en estos países. Pues es posible que nosotros vivamos algo similar con los ríos nuestros, con el Cauca, con el Magdalena y todos los afluentes. Con todos los ríos de los llanos, posiblemente tengamos problemáticas. Entonces, digamos que esta es en rojo, ahí está el Valle del Cauca, está casi que todos los Andes. Esta que está acá, casi que en el mismo lugar donde podemos llegar a tener alto riesgo por cambio climático, en estas zonas, en esos punticos rojos y amarillos, son solicitudes mineras. Entonces, donde hay problemas de cambio climático por deficiencia de agua, por escasez de agua, además estamos incluyendo la problemática de minería. Y ustedes saben que la minería ilegal trae consigo delincuencia, minas antipersona, violencia y demás. Muchos de esos lugares están además supuestamente protegidos como reservas naturales, o sea que las reservas naturales están siendo atacadas de alguna forma precisamente por el cambio climático, por minería ilegal. Este otro cuadro que sacaste, otro mapa de Colombia, son lugares donde hay predios abandonados o despojados y que son lugares donde el gobierno le está entregando a las personas territorio. ¿Listo? Digamos que el gobierno en una política de restitución de tierras, pues poco a poco ha ido utilizando estas tierras despojadas para que las personas hagan uso económico de esto, ¿cierto? Entonces, ahora, si ustedes ven la relación, pues hay una alta relación entre, de nuevo, la zona andina, minería, lugares protegidos y territorios despojados. Y si a eso le sumamos minas antipersona, perdón, estos punticos rojos son unas zonas donde hubo alta incidencia de minas antipersona. Y ustedes ven, por ejemplo, el sector del Tolima, por acá en el centro de Colombia, que es el número 8 por acá, en el límites entre el Valle del Cauca y Tolima. Pero es el mismo lugar donde supuestamente hay una área protegida, donde también hay minería ilegal y además va a estar altamente en riesgo por cambio climático. Entonces, juntamos minería ilegal, minas antipersona, problemáticas con cambio climático y problemáticas con el cuidado de especies amenazadas o ecosistemas amenazados por precisamente nuestra incidencia. Entonces, digamos que esto pues, cubre, digamos, de alguna forma eh, una serie de problemáticas que a mí me han interesado durante un buen tiempo y sobre las que les voy a mostrar. Entonces, algunos proyectos, algunos arrancaron y no prosperaron, otros están ahí en stand-by, otros están en curso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Sí me están No, escuchando? profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, Bueno, sí. listo, bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a los proyectos. Hubo un proyecto, entonces, cuando yo llegué del doctorado, me interesaba aún como mucha fuerza, pues la detección de minas antipersona, entonces y generamos un proyecto que se llama DUO, que es detección de objetos enterrados, con un profesor de ingeniería civil, Iván Otálvaro, estudiantes de electrónica, John Valderrama, y estudiantes de ingeniería civil, Omar Rosada y Juan Tamayo, con el cual pues propusimos un sistema para primero, la predicción del comportamiento del suelo. Digamos que la idea era caracterizar el suelo colombiano para tener
digamos, una estimación de cuáles eran las propiedades eléctricas y, digamos, físicas del suelo. Luego la idea era construir un radar de bajo costo y portable que pudiese ser instalado incluso en un dron, en un objeto autónomo. Y por último, a partir de la transmisión de ondas electromagnéticas, un pulso de onda electromagnética utilizando una antena de banda ancha, poder entonces, a partir de la reflexión en el suelo, hacer la detección de objetos enterrados y específicamente, pues, minas antipersona. Entonces, digamos que teníamos un UAV o un dron que tenía un sistema de transmisión de pulsos electromagnéticos que hace incidir en el suelo. En otro dron o en el mismo dron, pues se recibe la reflexión y a partir de esa reflexión se utiliza un detector que a partir de obviamente su entrenamiento, pues puede detectar el objeto enterrado. Esa era como la idea de tubo. Con esto trabajó John Valderrama haciendo la caracterización de suelos colombianos, utilizando una instrumentación que tenemos en la universidad, diseñando un sistema de placas paralelas, distintas muestras, y digamos que hicimos un modelo de suelo colombiano utilizando materiales sintéticos que son típicos de Colombia. Aquí también trabajó Luisa Rivera haciendo el diseño de distintas antenas que podrían servir para la implementación del radar que les comentaba, que se montaría en un dron. O sea, aquí tendríamos un transmisor emitiendo un haz muy perfilado y de ancho de banda amplio. Y aquí tendríamos un receptor que también tiene la capacidad de recibir como muy perfilado, a diferencia de estos otros que tienen como patrones de radiación tipo mariposa que no serían muy buenos. De Luisa entonces hizo varios diseños, entre ellos este, por ejemplo, de árbol, que ustedes ven cómo, digamos, cómo se simulan las corrientes que se transmiten y cómo se puede analizar. Y acá, este diseño que está acá es un diseño de una antena log periódica, que lo que van a ver ustedes es transmitir una onda electromagnética que se propaga, incide en el suelo e interactúa con la mina, que estaría acá como en forma pues, numérica, una simulación, y ustedes van a ver la reflexión de la mina. ¿Listo? Entonces aquí les pongo pues esta simulación. Aquí la onda electromagnética se propaga a través de la antena y luego incide directamente en el suelo y ustedes alcanzan a ver acá un objeto enterrado y ese objeto enterrado genera una pequeña reflexión que es capturada de nuevo por la misma antena. Digamos, lo que el trabajo de Luisa entonces fue el diseño de la antena y una aplicación concreta como radar de penetración en tierra para la detección de esta mina antipersona. Hubo muchas dificultades en el proyecto, pues como para seguir con el proyecto, dificultades relacionadas con el terreno escarpado, la vegetación densa, el capote denso, la detección de metales no funcionan, como ya les había dicho, los explosivos se dispersan o se siembran de manera dispersa y digamos, los equipos que se requieren subir hacen muy difícil el traslado a los lugares, a las montañas de Colombia. Encontramos una serie de contradicciones, digamos que la contradicción es como situaciones que se ponen en contra. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aumentar la velocidad de desminado, pues entonces reducimos la seguridad del desminador. Si tratamos de mejorar la distancia de detección, pues entonces hacemos una detección menos eficiente. Si aumentamos cobertura, pues entonces reducimos precisión y las complejidades de las soluciones dificultan la logística de llevar equipos. Por ejemplo, hay profesores de la Universidad del Nacional, recuerdo, ellos proponían utilizar un pulso electromagnético para hacer explotar las minas antipersona a distancia, pero para mandar una onda electromagnética suficiente, con suficiente potencia, se requería un generador de 1 tonelada y la única posibilidad era llevar eso en un helicóptero que posiblemente podría estar afectado por el mismo pulso electromagnético. Entonces, hay soluciones que no terminan siendo muy aplicables. Entonces, esta problemática planteamos que se necesita una solución urgente desde múltiples aproximaciones multidisciplinares al problema, desde la ciencia, la matemática, la ingeniería, las humanidades, la salud, la industria militar. Hay grupos de investigación que están buscando
hacer detectores de minas antipersona a partir de narices artificiales, por ejemplo. Yo vi un trabajo muy interesante en el que se ponían electrodos, por ejemplo, a perros para que el perro con su detector olfativo y sin necesidad de entrenamiento pudiese detectar los explosivos de las minas. También vi trabajos con abejas, por ejemplo. Me parece bien interesante. Luego, o en esa misma época, estuve trabajando con ecosistemas sonoros. Yo creo que no compartí con sonido, entonces voy a compartir de nuevo con sonido. Me dicen si escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué escuchan? Para eso escucha un mono aullador por ahí en el fondo, ¿no? Se escuchan grillos, se escuchan pájaros. Sonido ambiente. Y si ustedes han ido al topacio, a los farallones, pues ustedes están acostumbrados a estos sonidos. Se escuchan los grillitos por allá. Muy bien. Digamos que cada ecosistema, se ha demostrado que cada ecosistema tiene su huella sonora. ¿Sí? Cada ecosistema tiene un sonido. Es más, casi que cada lugar tiene un sonido. La Javeriana tiene su sonido, su hogar tiene su sonido, Cali quizás en algunos lugares tienen sus sonidos. Entonces digamos que los ecosistemas también tienen su espectro o su huella. Es más, el sonido, el espectro sonoro termina siendo un recurso que los animales utilizan y comparten. Y se han utilizado distintas estrategias, los animales utilizan distintas estrategias como para utilizar el recurso que se comparte. Entonces hay animales que cantan de madrugada, otros que cantan más al mediodía, otros que cantan más en la noche. Algunos animales cantan o generan sonidos de manera muy baja, ¿cierto? Como los monos, por ejemplo, aulladores, hacen como bru. Hay unos insectos que cantan en una franja muy definida, alrededor, por ejemplo, de 3, 4 kilohertz. Los murciélagos, hay unos animales que también cantan muy arriba, ¿cierto? Entonces ya se van al ultrasonido. Hay unas ranas que cantan muy alto, tratando de evitar el sonido del agua, por ejemplo, que es tan ruidoso. Entonces, como las ranas están junto al agua, entonces les ha tocado incrementar la frecuencia sonora. Y las aves, pues ustedes ya saben que las aves cantan de una manera muy expresiva, digamos, cantos de defensa, cantos de ataque, cantos de cortejo, ¿cierto? Entonces, digamos que las aves tienen un repertorio musical muy fuerte, tienen llamados, tienen cantos, y digamos que entonces como esa mezcla de sonidos que provienen de la naturaleza, se mezclan con los sonidos que provienen de digamos, del viento, por ejemplo, o de la lluvia, o del agua, como les decía, de cascadas. Esos se conocen como sonidos geofónicos. Entonces, los primeros, los de los animales, se conocen como biofónicos y los otros se conocen como geofónicos. Si a eso añadimos entonces sonidos de los carros, sonidos de sierras, sonidos de los humanos, esos son sonidos antropofónicos. Y digamos que uno podría entonces tener un repertorio de sonidos de distinta naturaleza, eh, para caracterizar o modelar el sonido de un ecosistema determinado y, por ejemplo, eh, ver si hay modificaciones, cambios muy bruscos, pues eso puede estar relacionado con cambio climático o con presencia de personas en ecosistemas que puedan estar haciendo daño al mismo ecosistema. Entonces, digamos que la idea detrás de trabajar en paisaje sonoro y trabajar en este tipo de cosas era como tratar de ayudar con algoritmos, con procesamiento de señales y con artefactos hardware que ayudara como a monitorear este tipo de lugares. En ese caso, pues trabajamos con biólogos. Ella se llama Paula Caicedo y él se llama Oscar Laverde. En ese caso, Paula estaba trabajando con el Instituto
Humboldt, de von Humboldt en Bogotá. Oscar es biólogo, profesor de la Javeriana Bogotá. Y digamos que también tuvimos la colaboración de la Fundación Alejandro Ángel para el trabajo de Luis Quiroz, que es un estudiante de pregrado, que fue un estudiante de pregrado que hizo trabajo de grado conmigo y luego también en la maestría. Entonces, la idea de Luis era separar la biofonía de la geofonía de la antropofonía. Entonces, aquí está Luis Quiroz probando distintas formas. Ustedes ven. Vamos a ver. Ustedes ven ahí los dos canticos del ave por acá más oscurito. Por allá arriba hay unas aves que cantan en frecuencias más altas. Si ustedes ven este espectrograma lo que reúne acá es frecuencia, distintas bandas de frecuencia, siendo las bajas, frecuencias bajas, frecuencias mucho más graves como bu, y las más altas aquí serían como frecuencias de más alto nivel, como sí, más arriba. Y en este eje tenemos el tiempo. Entonces, en un espectrograma uno puede separar bandas en frecuencia-tiempo, de tal forma que puede uno identificar incluso especies. Entonces, por ejemplo, esta manchita negra que está acá es el ave que estábamos viendo acá, ¿sí? Entonces, puede uno identificar claramente esta especie de las otras especies de aves que están por acá arriba, de esta franja de insectos o de sonidos quizás geofónicos que por acá como de viento o de agua. Luego de tener espectrograma, Luis entonces probó distintos índices como de entropía, índices de complejidad acústica, índices de diversidad acústica, diversos índices para ver cómo puede uno extraer información de distinta naturaleza. Lo aplicó a Gorgona y digamos que en Gorgona encontró que, por ejemplo, los índices de diversidad acústica recogen información biológica. Los índices de como entropía, por ejemplo, recogen información geofónica porque son más, digamos que son mucho más precisos, mucho más variantes y menos predecibles que los biológicos. Y los índices de complejidad acústica reúnen ambos criterios. Entonces, digamos que él pudo separar, por ejemplo, si ustedes ven por acá, se muestra muy claramente lluvias, por ejemplo, mientras que acá se observan más aves que en otros casos. Y en los índices de complejidad acústica ya reúnen ambos criterios. Entonces, digamos, el trabajo de Luis Quiroz estuvo muy relacionado con el análisis de estos cantos y luego en su maestría junto a John Valderrama, otro estudiante también de electrónica, ya en su maestría con el Centro de Excelencia en Internet de las Cosas, ya lo que hicieron fue desarrollar una plataforma hardware que lo que hacía ya era recoger, guardar los sonidos, analizarlos, hacer un procesamiento en ese sistema y transmitirlo a una plataforma web donde los biólogos pudiesen capturar o analizar la información, utilizando a partir de, también digamos que de alguna forma también había como un espectrograma que se guardaba. Digamos, hay un procesamiento, pues se analiza la información, tratar de comprimir al máximo para reducir costos computacionales y para reducir anchos de banda. Digamos, ese fue el trabajo de Luis y de John. Algo similar entonces con Claudia, se ha venido trabajando en la maestría en ingeniería de sistemas con un reconocimiento de cantos de ranas, porque hay una problemática en el valle. Yo creo que ustedes, para muchos de los que están viviendo ahora en el valle, escuchan una ranita por la noche que suena muchísimo y a mucha gente le molesta muchísimo e incluso no los deja ni dormir, que es la rana coquí. Entonces la rana coquí es una rana invasora que viene de las Antillas y que se aclimató muy bien a Colombia, sobre todo al valle. Viene en las plantas que traen de por allá, pues viveros que traen plantas del Caribe, y ya es una especie que está incluso desplazando acústicamente. No es venenosa ni tampoco se traga a las otras ranas, pero acústicamente sí empieza a desplazar las otras especies. Entonces con Claudia lo que se propuso fue diseñar una plataforma móvil que capturara el sonido de los coros de estas ranas, determinara el nivel de coro, es decir, que si es una sola individuo, dos o tres, o si es un coro muy grande,
y digamos, el estado del ánimo de la persona cuando escucha esa rana, desde uno, pues estoy contento, me gusta, o definitivamente me disgusta el sonido. Eso fue un trabajo con Pacific TIC, con Infivalle y en la gobernación del Valle del Cauca. Y algo similar, digamos, un intento, un proyecto dirigido. Un proyecto dirigido es como un proyecto de 1, 2 o 3 créditos en el que uno explora alternativas locas con estudiantes. Entonces, con David Contreras y Alejandro Ayala intentamos hacer captura de sonidos y que una red artificial pudiese aprender de esos sonidos y que ella generara sonidos similares, algo así como las ensoñaciones que vimos hace un tiempo con inteligencia artificial. Recuerden que ustedes vimos unas imágenes así todas escabrosas, como medio extrañas, pero en este caso con sonido. Entonces era como una inteligencia artificial que aprende a reconocer, por ejemplo, sonidos del Pacífico o sonidos del Valle del Cauca o sonidos de cualquier lugar de Colombia, pues que aprende ese sonido. Si lo estimulamos con otro sonido, ¿cómo generar las ensoñaciones? Entonces era como la hipótesis acá. De esos proyectos surgieron varios artículos. Uno usualmente tiene artículos relacionados pues con lo que uno venía trabajando. Entonces, para el monitoreo, por ejemplo, el sonido del ruido en ambientes urbanos, sacamos un artículo. También hicimos con el Centro de Excelencia en Internet de las Cosas, identificación de nutrientes en palmas, utilizando también estas plataformas móviles. Y sacamos un artículo sobre aplicaciones IoT en agroindustria y en medio ambiente, pues a partir de la experiencia que ya teníamos de usar plataformas para monitoreo de ecosistemas. Entonces aquí también lo pusimos en este artículo que ustedes pueden buscar, y por ahí es bien interesante porque de alguna forma reúne como el estado del arte en su momento. Bien, son las 8:43, ya voy a empezar a cerrar. Ómicas es un proyecto gigantesco, quizás ustedes han estado escuchando, liderado por Andrés Jaramillo, que es el director del doctorado, en el que buscamos caracterizar plantas para que esas plantas puedan, y la caracterización de las plantas va desde el análisis ADN genómico, pasando por el metabolismo de la planta, hasta la caracterización de la planta en el cultivo. Entonces, digamos, para poder ayudar a contribuir, digamos más bien, con un incremento en la producción de alimentos, en este momento arroz y caña de azúcar. Entonces, digamos que los distintos proyectos que hay en Ómicas, eso se llama Ómicas el proyecto, van desde el análisis genómico de la planta hasta la etapa de cultivo, pasando por simulación de crecimiento de planta utilizando experimentos in silico, o sea, experimentos en computador, para contribuir de alguna forma al mejoramiento de esas variedades de cultivo de arroz y de caña. Va a pasar el video, no me lo va a saltar por el tiempo. Estamos haciendo una plataforma de fenotipado entonces con Daniel Felipe, una plataforma que nos permita hacer captura de información de la planta, que se conecte con drones que están sobrevolando el cultivo, va a extraer información de el color de la planta, índices de vegetación, van a determinar si el suelo está seco o no, la temperatura, la lluvia, el viento y demás. Todas esas variables, digamos, que se capturan con la plataforma de fenotipificación, y esperamos también generar sensores de gases para mitigar efectos de cambio climático por gases de efecto invernadero. ¿Listo? Entonces aquí también estamos trabajando. Aquí ustedes pueden ver pues como el sensor cómo se mueve. Bueno, realmente este sensor sube y baja a medida que las plantas van creciendo. La idea es que los sensores suben y bajen por las cámaras que tienen. Tiene unas camaritas para medir el color de la planta, pero también el brazo se puede mover, es algo que tiene movimiento de cadera para poder, digamos, acercarse lo que más se pueda a las plantas. Y también estamos haciendo unas plataformas pequeñitas que se llaman Fenosense Tierra, que son unas plataformas ya mucho más pequeñas que tienen captura de temperatura, captura de gases, captura de índices de vegetación, como el color de la planta. Muchas de las plataformas más chiquiticas y que se conectarían, digamos, a las estaciones grandes que se conocen como gateways. Bien, en esa línea de trabajo, digamos, también
se dirigió un trabajo de 4 estudiantes, en este caso, Wilmer Arteaga, John Sebastián Basante, Brian Ricardo Jurado y Juan Diego Palacios, en captura de fotografías de plantas y a partir de la captura automática de plantas, hacer un modelado 3D de la planta para hacer algo que se llama el Digital Twin o el gemelo digital. Entonces, si uno tiene una planta, utilizando una captura digital, uno puede generar una planta similar, no igual, o sea, no es la digitalización de la planta, sino que es la construcción a partir del modelo de crecimiento de la misma planta. ¿Listo? Entonces, con variables morfológicas similares. Entonces, a partir de un estudio que ellos hicieron ahorita en pandemia, pues en sus casas, ellos pudieron capturar fotografías y con esas distintas fotografías capturaban información, por ejemplo, del tamaño de las hojas, de los ángulos de inclinación, del crecimiento. Y con eso entonces ellos podían determinar, por ejemplo, tasas de crecimiento, tasas de envejecimiento. Y ustedes ven acá, por ejemplo, la planta 1, 2, 3, 4, que son estas 5 plantas que están acá, ver cómo crecieron y justo la planta 1 en determinado momento empezó a disminuir su tamaño porque a Basante se le pasó echarle agua. Entonces, digamos que un sistema de estos puede automatizar, digamos, el monitoreo del crecimiento de las plantas de una manera eficiente. También entonces la altura, la elongación foliar, los ángulos de las hojas y la curvatura de las hojas, algunos con mejor precisión que otras, dando cabida pues como a futuros trabajos. Y a partir de esa información morfológica que capturaba Basante y Wilmer, entonces ya venía el trabajo de Brian y Juan Diego y era a transformar esa información morfológica en plantas que fueran creciendo digitalmente, ¿cierto? Entonces ellos modelaron las hojas, modelaron los tallos, los macollos, hicieron gráficos para entender cómo era el crecimiento de la planta y con ello generaron lo que les comentaba ahorita, que era el Digital Twin, el gemelo digital. Digamos que la planta aquí, hay un videito que muestra cómo va creciendo, entonces no es que capturaran exactamente y digitalizaran las capturas de fotografía, sino que a partir de la información morfológica hacían crecer la planta similar a la que capturaban, generando entonces el gemelo digital. Eso entonces conectado con modelos, por ejemplo, de cambio climático, se puede entonces modelar o simular crecimiento de plantas bajo distintas condiciones de siembra, por ejemplo, con baja cantidad de agua o distintas distancias entre siembras. Si ustedes siembran el arroz muy cerquita, las plantas van a empezar a interferir entre ellas y no va a haber una buena producción. Entonces, para identificar cuáles son las tasas o las distancias apropiadas, óptimas de crecimiento. Si ustedes ven acá, pues ya la planta va creciendo de a poco. Simulando, digamos, rápidamente el crecimiento de una planta de arroz a partir de información morfológica. Relacionado con la estación es planta que les había comentado antes de tierra, pues entonces viene del trabajo de Edison Sebastián Arteaga y Cristian Ortiz. Ellos hicieron un sistema de monitoreo de temperatura y color de la planta de arroz. Digamos que ellos contribuyeron con el desarrollo de la estación de tierra que les había comentado antes, donde había variables de entrada, procesamiento de datos y una salida a través de una memoria, una alimentación con paneles solares para ser autónomo. Entonces ellos establecieron como unos diagramas de bloques, que es lo que ustedes van a aprender en el proyecto quizás con Edwin. Esos diagramas esos bloques luego se abren, entonces saben que tienen un sensor de temperatura, un módulo de reloj, un sensor de color, un microcontrolador para procesar, la visualización entonces con el usuario a través de un LED y el almacenamiento de datos en memoria y en la captura de energía pues está la panel solar, el controlador de carga, batería y conversores. Finalmente, a partir de esos diagramas de cajas negras, se transforman en dispositivos que se deciden qué va en cada cajita, cómo se interconectan entre sí, para finalmente, pues, digamos, calibrar esos sensores y tener un dispositivo ya finalizado. Digamos que este es el diseño estructural del sistema que ellos implementaron. Aquí está la electrónica, con toda la electrónica pues que cumplía como con los requerimientos. Y finalmente aquí ustedes ven ya el dispositivo implementado, ya hecho con los paneles solares. Aquí están haciendo unas pruebas de color y pruebas de temperatura. Otro trabajo es de Juan Camilo Zambrano en el modelamiento de propagación inalámbrica en cultivos de arroz, también relacionado con ómicas.
La idea de Juan Camilo era pues caracterizar el canal, pero en el fondo lo que buscamos es verificar si con una red inalámbrica de sensores en un cultivo uno pudiese identificar o estimar variables del cultivo. Por ejemplo, a partir de las redes de sensores, monitorear, por ejemplo, la humedad del suelo, o la tasa de crecimiento o la salud del mismo cultivo. Pues eso es una hipótesis bien compleja de verificar, pero bueno, vamos en el camino y ya está este trabajo de Juan Camilo como en esa línea. Entonces, lo que hace es capturar la potencia, digamos, tiene una antena transmisora, una antena receptora. Como ustedes ven acá, esas son las cajitas aquí a la izquierda y a la derecha. Y digamos que con eso, variando la distancia entre las cajitas y variando, aquí sería como variando distancia y variando la altura, él hacía unos mapas de potencia recibida y esos mapas de potencia recibida trataba de estimarlos y este fue el modelo que él utilizó que ustedes ven acá. Es un modelo de propagación por dos rayos, un rayo directo entre la antena transmisora y receptora y una reflexión en el suelo, y en esta reflexión está la información del cultivo. ¿Listo? Y con eso de alguna forma estimó relativamente bien los puntos, pero también hay margen para mejora. Y el último trabajo que les quería mostrar, pues es ya un trabajo que se relaciona con agro, pero no necesariamente económicas. Trabajo de Juan David García y Daniel Salgado, un sistema de trazabilidad de variables físicas en procesos de secado de café, en el que recogen información del secado de café importante, humedad, temperatura, en una esferita que ustedes ven acá. Esa esferita tenía pues todos los sensores, tenía todo el procesamiento y la transmisión inalámbrica para transmitir toda la información a una página web donde los productores pudiesen, digamos, capturar esa información, analizarla si se quiere y guardarla, y que sirva como un registro que le permita a ellos, por ejemplo, demostrar que el cultivo que estaban o la producción que estaban secando tuvo, digamos, unos márgenes de temperatura de humedad que garantiza la calidad del producto, ¿sí? Entonces, digamos que gran parte del problema del agro colombiano termina siendo como que los cultivadores no tienen manera de garantizar que se estandariza el proceso productivo. Entonces, digamos, si nosotros como electrónicos le damos herramientas a los cultivadores, a los productores, a los distribuidores de alimentos, pueden entonces de alguna forma negociar mejores precios e incluso llegar a exportar productos porque se garantiza que el producto ha sido procesado adecuadamente. Ya, pues este es el ultimito, ahorita le digo, este sí que es el ultimito. El trabajo de Valeria y Joan Sebastián se aleja mucho pues de lo que les he comentado. Lo que ellos buscaban era utilizar el cuerpo humano como transmisor de información. Entonces, se hicieron digamos, un circuito que modelaba la propagación de ondas electromagnéticas por el cuerpo humano. Y ese circuito también lo implementaron. Hicieron muchas mediciones como en 40 estudiantes de la carrera, y modelaron entonces, hicieron un modelo base, un modelo promedio de cómo es el cuerpo humano como medio de transmisión. Y la idea entonces era hacer un transmisor ya, y digamos, independiente, ya no con osciloscopios y generadores de señales, sino con un Arduino que hiciera la transmisión a través del cuerpo humano. Al final, lo que queremos es, o lo que creamos con ese trabajo y con otro que viene a continuación, que se está haciendo en este momento, es hacer dispositivos vestibles que no se propaguen por el aire, sino que se propaguen a través del cuerpo humano para hacer más eficiente la transmisión de información, disminuyendo entonces como las tasas de energía, el consumo del dispositivo y demás. Eso sirve para dispositivos que están, implantes que están en el interior del cuerpo, o dispositivos que están vestibles, digamos que están en relojes o en la ropa. Digamos, a futuro se viene muy fuerte el asunto de dispositivos vestibles, electrónicos vestibles, para captura, por ejemplo, de monitoreo de variables de la vida, signos vitales, ritmo cardíaco, presión arterial, azúcar en sangre y otros más complejos que pueden estar relacionados con fenómenos metabólicos, hormonales y demás. Listo, digamos que quería mostrarles un vistazo rápido de algunos proyectos en los que he trabajado con
investigadores profesionales del áreas de electrónica, física, biología, ingeniería civil, y cómo eso termina siendo generador de trabajos de grado de compañeros de ustedes que han terminado conmigo, ya sea en pregrado, maestría, eh, relacionados con estos temas que finalmente ustedes ven que son como transversales a la biología, a la electrónica y demás.